Hola, buen día. Conmemorando estas jornadas del 25 de noviembre del año 2024, 25N, es que les he preparado esta presentación. Soy la doctora Arcelia Moreno Agras del plantel 8 Miguel Schultz de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Le he titulado a esta plática Avances y desafíos de la medición de prevalencia de la violencia por razón de género contra mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Me parece muy importante este tema respecto a esto de la medición y de estos datos que se tendrían que tener y que tendríamos que tener en toda la región, obviamente hablando de México, en donde por eso son avances y desafíos, porque viendo las estadísticas nos vamos a dar cuenta que tenemos pues un gran desafío. Y dentro de estos grandes desafíos nos estamos refiriendo, como ustedes lo ven en la pantalla, en todo lo que es América Latina y el Caribe, pues que tenemos brechas profundas en América Latina respecto a tener pues estas estadísticas de género y más aún en el marco de la violencia. De acuerdo a estadísticas que nos marca la CEPAL, considerando la información de 32 países de la región, solamente contamos con el 44% de los datos que se necesitan monitorear respecto a lo que es el objetivo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, hablando de la violencia de género. Es importante que conozcan ustedes que como antecedentes, en los años 90, lo que era la región de los estados de América Latina y el Caribe, se reconoce realmente a nivel internacional la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas por razón de género en todas sus dimensiones. Esto es bien importante. Y entonces, en estos extremos de violencia, pues tenemos que ver lo que se conoce como femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por razón de género. Entonces, esto inicia como antecedente en los años 90. Los datos que tenemos hoy en día nos permiten saber que una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49 años pues han sufrido de violencia por parte de su pareja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de cuatro mujeres, una mujer ha sido violentada alguna vez en su vida en América Latina, y entre los 6 y 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna situación, de algún episodio de violencia de género en cualquier momento de su vida, según las encuestas de cada uno de los países. Importante mencionar que a partir de esto, pues entonces la sociedad de nuestros países ha sido necesario pues normar este tipo de conductas, y así tenemos, por supuesto, avances normativos. Si contamos esto desde hace 24 años, en el año 2000, pues el 65% de los países de la región contaba con legislación que abordaba pues los tipos de violencia en el ámbito doméstico. Para el año 2021 esto aumentó del 65% del año 2000 al 2021, 21 años después, a un 97%, lo cual pues eso nos va indicando estos avances normativos que hemos tenido. También se ha resaltado por parte de la CEPAL, dentro de estos avances normativos, de lo que hablamos en el año 2021, pues que 13 países han aprobado leyes integrales sobre el tema de la violencia. 17 de estos lo han tipificado ya como un delito el femicidio, feminicidio, y 10 países cuentan con normas sobre producción de datos e información sobre violencia contra las mujeres, niñas y el feminicidio. Y esto es bien importante porque eh, contamos justamente con lo que es mi tema, el hablar sobre el tener los datos, de conocer para poder prevenir y en su caso tomar acciones o políticas públicas de nuestros países. Pero sí es lamentable que solamente contemos con 10 países que encuentran normatividad respecto al tema de la producción de datos respecto a los tipos de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes. En el caso de México, nosotros tenemos una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, así se conoce como ENDIRE, que es esta principal fuente de información sobre la situación de violencia que viven las mujeres en nuestro país, y este es un referente a nivel internacional, pues para los estándares éticos y metodológicos que se van aplicando para tener esta base de datos para tomar acciones. Los datos más recientes tenemos que el 70% de las mujeres entre 15 años han experimentado, bueno, 15 años y más, han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.
y esto está entre la violencia psicológica y la violencia sexual, que son las más frecuentes. Y también nos dan muestra que las mujeres sufren una mayor violencia a nivel nacional en el ámbito comunitario, es decir, fuera del hogar, seguido obviamente que el de la pareja. Dentro de estas estadísticas de género, gracias a estas grandes estadísticas, pues se han podido documentar los casos de mujeres que trabajan mucho más horas que los hombres a la semana en las labores no remuneradas, que son en el caso de los hogares en México. Se habla se estima de un 24,5 horas más a la semana, lo que permite argumentar ese impulso de una sociedad de cuidado. ¿Qué pendientes tenemos en México y en la región de América Latina y el Caribe? Pues que aún no logramos incorporar esta situación de diversas poblaciones. Es decir, en estas estadísticas es bien importante entender que no tenemos en las estadísticas de género, de violencia de género, incorporar por lo que hace a las indígenas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, adolescentes, adultas mayores, discapacitadas, personas de la comunidad LGBTIQ+, que permitamos comprender realmente cómo viven la violencia de género y fortalecer, pues obviamente, esas respuestas que tendríamos que tener en las políticas públicas, ¿no? Cada una de esas características. Y esto nos permite, pues, evidenciar que es necesario evaluar, con ciertos instrumentos, con estudios especiales, para poder reflejar mejor esta realidad, que no se pierdan estos estudios en temas generales, sino tendríamos que hacer evaluaciones específicas para cada una de las características de las diversas poblaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. Bien, pues esto, como ustedes lo ven en la pantalla, pues es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cuáles serían esos principales retos institucionales para fortalecer los registros administrativos en la región, en toda América Latina, incluido México? Y entonces, pues en un sentido de urgencia necesitamos, pues, tener mejores políticas públicas en torno a esta medición de violencia contra las mujeres y niñas. Se trata de un asunto totalmente inaceptable y hoy sabemos que se puede prevenir y también ponerle fin a una situación de violencia. La violencia es estructural, se trata de un continuum, así es como se le ha denominado, que inicia con la desigualdad, tal como lo plantea la estrategia de Montevideo, según datos de la CEPAL del año 2017. ¿Qué tenemos en cuanto a las estadísticas de violencia por lo que hace en nuestro país? Pues podemos decir que al conocer las estadísticas podemos salvar vidas. ¿Por qué? Porque entonces actuamos para prevenir y obviamente dar respuestas a cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Como ustedes ven en pantalla, tenemos aquí algunas características que nos muestran, de acuerdo por grupos quinquenales y la relación porcentual que ustedes la ven en la pantalla, y podemos observar que el 60,1% de las víctimas se encuentran entre los 20 y los 44 años de edad, en donde se destaca un grupo etario que es el de 30 a 34, con una cantidad de más del 14, en este caso, si lo ven aquí en pantalla, del 14,3%. Y eso nos da, pues, obviamente un referente sobre esta edad, de las características, el número de víctimas de que reciben más violencia. Obviamente en un sector de menor edad, pues puede haber muchas interpretaciones respecto a lo que estamos viendo en pantalla, y muchas de estas puede ser uno, obviamente por la edad de la víctima, y por el otro lado, pues como bien lo mencionan, en este que más del 60,1% de las víctimas se encuentran entre los 20 y los 44 años, bueno, podemos ver que el rol de la mujer no solamente está en el hogar, sino también en la escuela y obviamente en los sitios de trabajo, que puede dar una respuesta a lo que estamos observando. Por otro lado, hablando del nivel de escolaridad, pues tenemos que el 30% con escolaridad secundaria es de los más altos en cuanto a las estadísticas que tenemos en estos 3 meses del 2024, así como en de la etapa media superior, que es del 28,1%, en donde tenemos un repunte en cuanto a las víctimas de violencia, de acuerdo a esta estadística.
El vínculo de las mujeres registradas con la persona señalada como agresor es bien interesante esta parte porque tenemos que el 34,2% señalan como agresor algún tipo de relación de pareja y un 30,9% de la expareja, seguida del 22,5% en donde el vínculo es de algún familiar. Entonces, tenemos, y es ahí donde llama muchísimo la atención, si ustedes ven las tres primeras líneas, en donde generalmente la parte agresora de una víctima en violencia de mujeres, niñas y adolescentes es alguien cercano o que fue alguien cercano que mantiene una relación. No, no tampoco hay que dejar de lado, pues obviamente todos los demás, las demás características o vínculos que hay entre la víctima y el agresor, que son sin parentesco, los amigos y conocidos, los compañeros de escuela o de trabajo, el jefe o el profesor y otros que no tenemos datos respecto a lo que maneja esta estadística. Los tipos y modalidades de violencia también son bien interesantes de ver en cuanto a la violencia psicoemocional, que es la que casi todas han padecido en más del 96%, seguida de la violencia económica, que es más del 46%, y en un tercer lugar la violencia física. Y entonces aquí es donde se insertan las políticas públicas a todos los niveles, hablando del sector etario en donde tenemos mayor violencia, en donde tendríamos que estar actuando respecto a la salud mental, a la salud emocional de mujeres, niñas y adolescentes, en la salud psicoemocional por la afectación de este tipo de violencia, la violencia económica y la violencia física. Cabe mencionar que dentro de todas estas estadísticas que estamos observando, una misma mujer puede llegar a ser víctima de más de un tipo de víctima. Entonces, al mismo tiempo, por lo que no hay totales del 100%, porque una misma persona puede estar señalando que ha sido víctima de varios tipos de violencia. De los tipos de violencia que han vivido las mujeres registradas al menos en estos 3 meses del año 2024, pues bueno, la estadística mayor es la que les mencionaba sobre la violencia psicoemocional, la económica y la física. Y después de esta ya viene la patrimonial, la sexual, la feminicida, la vicaria, contra los derechos sexuales y reproductivos, simbólica, obstétrica y ácida. Esta llama mucho la atención porque a partir del año 2022 se agrega dentro y se hace una distinción de la violencia física a la plataforma como la violencia simbólica, la obstétrica y la ácida. Y a partir del año 23 se agregó en la plataforma el tipo de violencia vicaria, que es la que tiene que ver con la relación familiar. Y bueno, obviamente resalta muchísimo lo que tiene que ver con la violencia familiar, que en esta se aumenta más del 80%. En cuanto a las modalidades de violencia que han vivido las mujeres registradas de enero a marzo del 24, de las modalidades, lo que les mencionaba esta de la violencia familiar, que es más del 80%, pues obviamente es algo que llama muchísimo la atención y no solamente de atención, de atención de observación, sino de atención en políticas públicas, en donde qué estamos haciendo en cada una de las áreas que nos toca atender a los diferentes círculos etarios o de edades etarias de actuar sobre estas circunstancias. A partir del año 2022 se agregan en esta plataforma de estadística las modalidades de noviazgo, la violencia de noviazgo, la violencia digital, la violencia escolar, la política y la mediática. Y esto realmente me parece bien importante porque obviamente en el siglo XXI tenemos otro tipo de violencias que no son percibidas por la mayoría de la sociedad y sin embargo las sufren. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, a lo que es la violencia digital, ¿no? Que muchas veces, al ser en estos espacios virtuales, pues algunas veces, pues justamente hasta el mismo comportamiento de las personas que conocen a las personas que son víctimas de violencia digital, lo minimizan cuando realmente es gravísimo, ¿no? La otra, la parte institucional, también es de llamar muchísimo la atención y obviamente el hablar de esta violencia mediática también, ¿no? Que se llega a dar. Y bueno, como conclusiones, y con esto estoy cerrando, me parece bien interesante que eh,
como punto para poder atender cada una de las necesidades que se tienen a partir de los tipos de violencia que sufrimos en la región, específicamente en México. Es bien importante que tengamos los datos, es decir, con datos podemos hacer muchas cosas. Uno, evidenciar que el problema existe y persiste, tener dentro de estas encuestas pues que sean de calidad, que estos registros administrativos tengan los datos pertinentes, relevantes, regulares y de gran calidad para poder evidenciar la realidad de nuestro entorno. Es necesario que se fortalezcan pues estas alianzas que tenemos a nivel regional y por supuesto hablando de México a nivel estatal, que tengamos estos datos con las realidades de nuestros entornos y que los avances por tener más y mejores estadísticas de género en lo particular por lo que hace la violencia de niñas, mujeres y adolescentes en la región específica en México es bien importante y cada una de estas, por supuesto que son la base para tomar decisiones de búsqueda de igualdad de género y el empoderamiento de obviamente mujeres y las niñas. Yo con esto termino y me gustaría muchísimo pues agradecerles su tiempo y decirles que no minimicemos y no dejemos de lado que las necesidades que tenemos actualmente en el año 2024 es bien importante la denuncia y por supuesto visibilizar cada uno de los tipos de violencia que se sufre en cada una de nuestros entornos. Así que pues yo los y las les invito a que hagamos evidente una situación de violencia, de los tipos de violencia que existen y hoy más que nunca conocer nuestros derechos humanos, derecho a la privacidad, derecho al manejo de nuestros datos personales. Hay muchos tipos de violencia que hoy en día no están regulados, sobre todo la inteligencia artificial. Hay países como el nuestro y en nuestra región que no tenemos legislación al respecto y bueno, pues yo esperaría que con las estadísticas y con la cultura de la legalidad y de la denuncia podamos hacer más evidente las circunstancias que nos rodean. Así que bueno, pues yo les agradezco. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz y estoy a sus órdenes, agradeciendo muchísimo los espacios académicos que nos dan para poder hacer este tipo y mencionar, hacer evidencia de los diferentes tipos de violencia que vivimos hoy conmemorando el 25 de noviembre del año 2024, 25N, erradicación de la violencia de género. Gracias.